La cantina a bordo del Nexus 7 bullía de ruido y actividad. Decenas de especies alienígenas diferentes llenaban la gran sala. Sus voces se mezclaban en un caos de idiomas y sonidos. El aire estaba denso por el humo de diversas bebidas y comidas extraterrestres. Olores extraños flotaban en la habitación mientras criaturas de toda la galaxia se reunían para comer, beber e intercambiar historias. El capitán Jake Morrison estaba sentado solo en una mesa de un rincón, bebiendo tranquilamente su bebida. Era un transportista de mercancías humano, uno de los pocos de su especie tan lejos en el espacio. Su nave estaba cargada con mercancías destinadas a las colonias del borde exterior, pero un problema en el motor lo obligó a detenerse en esta estación comercial neutral para realizar reparaciones. Ahora no tenía nada que hacer más que esperar y escuchar. Las voces más fuertes en la cantina pertenecían a un grupo de guerreros Korak sentados en el centro de la habitación. Eran enormes criaturas reptiles que medían casi 2,5 metros de alto cuando se levantaban de sus asientos. Sus escamas eran de color verde oscuro y parecían tan duras como una armadura. De sus dedos se extendían garras afiladas y sus bocas estaban llenas de filas de dientes puntiagudos. Cuando se movían, Jake podía oír el suave sonido que sus escamas hacían al raspar las sillas de metal. El líder del grupo era el comandante Streck. Sus escamas eran más oscuras que las otras y viejas cicatrices cruzaban sus brazos y su rostro como insignias de honor. Habló con una voz profunda y retumbante que se escuchó fácilmente en la ruidosa cantina. Los demás extraterrestres en la habitación se habían quedado en silencio, escuchando sus palabras con una mezcla de miedo y respeto. La bestia espinosa medía 12 pies hasta los hombros. Edge decía, moviendo sus manos con garras mientras describía a la criatura. Su piel era más dura que el diamante y el veneno goteaba de las espinas de su espalda. Durante 7 días, lo seguí a través de los cañones de cristal de Vidian Prime. 7 días sin descansar, sin alimentarse adecuadamente, siguiendo su rastro a través del terreno más peligroso de nuestro mundo natal. Los otros Korvac asintieron en señal de aprobación. Uno de ellos, un guerrero más joven con menos cicatrices, añadió sus propios detalles a la historia. Cuéntales sobre el acantilado, comandante. Cuéntales cómo lo acorralaste al borde del desfiladero que gritaba. Los ojos de Strack brillaron con orgullo. La bestia no tenía dónde correr. Se giró para mirarme. Todos los 12 pies de músculo, rabia y veneno mortal. Pero me había estado preparando para este momento toda mi vida. Con solo la lanza de caza de mi abuelo y la fuerza de mis propias garras, derribé al depredador más poderoso de nuestro mundo. La cantina estalló en sonidos apreciativos de varias especies alienígenas. Jake notó que incluso el camarero, una criatura con múltiples brazos del sistema Centauri, había dejado de trabajar para escuchar la historia. Pero Stri no había terminado. Hizo un gesto a sus compañeros y cada uno comenzó a contar sus propias historias de caza. Hablaron de criaturas que sonaban como pesadillas, bestias con múltiples cabezas, animales que podían volverse invisibles, depredadores que cazaban en manadas y podían pensar como soldados. La clave, explicó Strack a su creciente audiencia, es entender que cazar no se trata solo de matar. Se trata de probarte a ti mismo contra las criaturas más peligrosas del universo. Cualquier tonto puede matar a algo débil. Pero enfrentarse a un verdadero depredador, mirar a la muerte a los ojos y salir victorioso, eso es lo que separa a los cazadores de las presas. Otras especies alienígenas comenzaron a unirse a la conversación. Un grupo de bes insectoides chasqueaban y zumbaban mientras describían sus propias tradiciones de caza. Su mundo natal estaba cubierto de vastos túneles subterráneos, explicaron, donde enormes criaturas parecidas a gusanos, llamadas devoradores de túneles, vivían en las cámaras más profundas. Cazamos en enjambres de guerreros rojos, dijo el Vex líder, mientras sus ojos compuestos reflejaban las luces de la cantina. Los devoradores miden 50 metros de largo y pueden detectar vibraciones a través de rocas sólidas a kilómetros de distancia.
Pero hemos desarrollado técnicas que se han transmitido a lo largo de 1000 generaciones. Nos movemos en perfecto silencio, coordinamos nuestros ataques a través de señales químicas y atacamos como una sola mente con 100 cuerpos. A continuación, hablaron los delegados del mérito acuático. Eran seres gráciles que parecían una mezcla entre delfines y pulpos. Su piel cambiaba constantemente de color mientras se comunicaban a través de patrones de luz. Describieron la caza de krakens de profundidad en la oscuridad aplastante de las fosas más profundas de su mundo oceánico. A esas profundidades, la presión aplastaría a la mayoría de los seres instantáneamente, explicó la embajadora Mertaí, mientras su piel destellaba con patrones azules y plateados. Los krakens son más antiguos que nuestra civilización. Criaturas inteligentes con tentáculos más largos que tus papas fritas más grandes. Pueden cambiar de forma, volverse invisibles en la oscuridad y sus picos pueden cortar nuestros materiales más fuertes. Sin embargo, nuestros más grandes cazadores descienden a su reino, armados únicamente con arpones tradicionales y el coraje de nuestros antepasados. A medida que avanzaba la velada, cada vez más especies sumaron sus voces a la creciente competencia. Cada grupo intentó superar a los demás con historias de presas cada vez más peligrosas y cacerías más difíciles. La Confederación Sarian habló de cazar depredadores voladores a través de campos de asteroides. Los Rocklins basados en silicio describieron el seguimiento de criaturas que vivían en los núcleos fundidos de los planetas. Incluso los Verdani, de aspecto pacífico, mencionaron sus cacerías rituales de plantas carnívoras que podían moverse más rápido que la mayoría de los animales. Jake escuchó todo esto con creciente interés. Notó patrones en sus historias que le parecieron extraños. Cada especie hablaba de cazar en solitario o en pequeños grupos. Todos enfatizaron el peligro de sus presas y la habilidad necesaria para derrotarlas. Pero había algo más, algo que le rondaba la cabeza mientras escuchaba. La competencia se hizo más intensa a medida que avanzaba la noche. Las especies que habían sido aliadas apenas unas horas antes ahora se veían como rivales. La conversación pasó a centrarse menos en compartir historias y más en establecer el dominio. ¿Quiénes fueron los más grandes cazadores? ¿Qué especie podría reclamar la presa más peligrosa? El comandante Strack parecía estar ganando esta competencia informal. Sus relatos sobre la caza de bestias espinosas y otras criaturas de Vidian Prime habían impresionado incluso a los extraterrestres más escépticos. El pecho del guerrero Korak se hinchó de orgullo al aceptar la admiración de su audiencia. Fue entonces cuando Strack notó al tranquilo humano sentado solo en la esquina. Jake había estado tan quieto y silencioso que muchos de los extraterrestres habían olvidado que él estaba allí. Pero ahora los instintos depredadores del comandante de Korak se centraron en este potencial nuevo miembro de la audiencia. Strack se levantó de su asiento y se acercó a la mesa de Jake. Su enorme forma proyecta una sombra sobre el humano más pequeño. Su compañero Korak lo siguió junto con varios miembros de otras especies que tenían curiosidad por ver cómo se desarrollaría esto. Humano, dijo Strack, con la voz lo suficientemente alta para que toda la cantina lo oyera. Has estado muy callado esta noche. Hemos compartido la gloria de nuestras más grandes cacerías con estos dignos seres. Seguramente su especie debe tener algunas historias de presas peligrosas para agregar a nuestra reunión. Jake miró al imponente guerrero reptil. Alrededor de la cantina, las conversaciones se interrumpieron cuando los extraterrestres se giraron para observar esta interacción. Muchos de ellos sentían curiosidad por los humanos, una especie relativamente nueva en la comunidad galáctica. A otros les parecía divertido la idea de que esta pequeña criatura, aparentemente indefensa, pudiera tener historias de caza que coincidieran con las suyas. Jake tomó un sorbo lento de su bebida y dejó el vaso con cuidado sobre la mesa. Cuando habló, su voz era tranquila y firme, sin mostrar ningún signo de intimidación a pesar de estar rodeado de algunos de los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Esa es una pregunta muy interesante, dijo. Jake Morrison miró al comandante Streck con ojos tranquilos y firmes.
El enorme guerrero Corfac se alzaba sobre él, con casi el doble de su altura y probablemente 4 veces su peso. Esas garras afiladas podían desgarrar metal y esos dientes podían aplastar huesos como si fueran ramitas. Pero Jake no mostró miedo mientras estudiaba al depredador alienígena. La cantina quedó en completo silencio. Toda conversación se había interrumpido. Todos los extraterrestres en la habitación estaban observando esta confrontación entre el jactancioso comandante Korak y el tranquilo capitán de carga humano. Muchos de ellos nunca habían visto a un ser humano antes. La Tierra todavía era nueva para la comunidad galáctica, y la mayoría de las especies consideraban a los humanos una incógnita. El rostro marcado de Strek se dividió en una sonrisa depredadora. Sus dientes brillaban bajo la luz artificial de la cantina mientras se inclinaba hacia la mesa de Jake. Los demás guerreros Korak se colocaron detrás de su comandante, creando una intimidante pared de escamas y garras. Varias otras especies alienígenas también se acercaron, atraídas por la promesa de entretenimiento. «Vamos, humano», murmuró Strack. Su voz profunda tenía un tono burlón. «No seas tímido. Hemos oído historias de grandes cacerías de toda la galaxia esta noche. Seguramente tu gente se ha enfrentado a bestias peligrosas en tu mundo natal. Cuéntanos cuál fue tu presa más grande». Jake tomó su bebida y dio otro sorbo lento. Parecía completamente relajado, como si estuviera conversando con un amigo en lugar de estar rodeado de depredadores mortales. Al volver a dejar el vaso, miró directamente a los ojos amarillos de Strack. «Antes de responder a esa pregunta», dijo Jake con voz mesurada, «tengo curiosidad por algo. Todos han contado historias impresionantes esta noche. Historias de caza de criaturas peligrosas en sus mundos natales. Historias muy ingeniosas, por lo que he podido ver». Hizo una pausa y dejó que su mirada se moviera lentamente alrededor de los extraterrestres reunidos. Los representantes de Vex chasquearon sus mandíbulas nerviosamente. El patrón de la piel del Mertaí cambió a colores más oscuros. Incluso los confiados guerreros Korak parecían ligeramente inquietos por algo en el tono del humano. «Pero tengo que preguntar», continuó Jake, «¿dónde están los demás?» La sonrisa del comandante Strack vaciló levemente. «¿Otros? ¿Qué otros?» «Las otras especies de depredadores de sus mundos», explicó Jake con paciencia. «Se han descrito como cazadores ápice, los mayores depredadores de sus planetas, pero la evolución no suele funcionar así. La mayoría de los mundos que pueden albergar vida compleja tienen múltiples especies depredadoras. La competencia impulsa la evolución. Rivales, competidores, otros cazadores que desempeñan roles ecológicos similares». El silencio en la cantina se profundizó. Varios alienígenas se removieron incómodos en sus asientos. La pregunta de Jake flotaba en el aire como un desafío, aunque muchos aún no entendían a dónde quería llegar. «Tengo curiosidad», dijo Jake, con voz tranquila y familiar. «¿Dónde están sus compañeros depredadores ápice? ¿Las otras especies de caza exitosas de sus mundos natales? Seguramente, criaturas tan peligrosas y hábiles como las que han descrito no serían las únicas en alcanzar la cima de la cadena alimentaria». Un joven guerrero Corfac llamado Gre habló con voz insegura. «Había otros, pero no eran tan fuertes como nosotros, ni tan inteligentes. No pudieron adaptarse cuando el clima cambió». Jake asintió lentamente. «¿Cambio climático? ¿Selección natural? Estas cosas pasan. Por supuesto». Tomó otro sorbo de su bebida. «¿Y ustedes?», preguntó, volviéndose hacia la delegación Vex. «¿Algún otro cazador exitoso en esos sistemas de túneles que describiste?» El Vex que encabezaba la expedición chasqueó nerviosamente. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de la cantina. Había competidores, otras especies que cazaban en los túneles, pero eran eliminadas durante las disputas territoriales. Tales conflictos son naturales entre las especies depredadoras. «Disputas territoriales», repitió Jake pensativo. «¿Y usted, embajador?», miró al delegado Mertaí.
¿Alguna otra especie caza esos krakens de las profundidades en sus océanos? La piel de los alienígenas acuáticos destellaba con incómodos patrones amarillos y rojos. Los cazadores de las profundidades fueron eliminados de nuestro ecosistema. Eran demasiado agresivos, demasiado peligrosos para nuestras crías. Era necesario para nuestra supervivencia. Jake volvió a mirar a su alrededor. Pudo ver que la comprensión comenzaba a surgir en algunos rostros, mientras que otros seguían confundidos. A ver si lo entiendo bien. Cada una de sus especies se describe a sí misma como la mejor cazadora de sus respectivos mundos. Pero cuando pregunto por otras especies depredadoras, todas han desaparecido misteriosamente. Cambio climático, disputas territoriales, eliminación necesaria para la supervivencia. Comandante. La voz de Strack había perdido gran parte de su anterior confianza. ¿Qué insinúas? ¿Humano? Jake se reclinó en su silla y sonrió, pero no había calidez en su expresión. No insinúo nada. Solo hago preguntas. Es interesante lo similares que son sus historias. Eso es todo. Tantos mundos diferentes, tantos entornos diferentes, pero de alguna manera el mismo patrón en todas partes. Una especie de depredador se alza dominante mientras que todas las demás simplemente desaparecen. El delegado sariano, una criatura que parecía una cruza entre un lagarto y un ave, habló a la defensiva. Esta es la evolución natural. Los más fuertes sobreviven. Los débiles son eliminados. Así es como funciona la naturaleza, ¿verdad? Preguntó Jake. Déjame contarte sobre los depredadores de la tierra. La sala se quedó aún más silenciosa si cabe. La voz de Jake seguía siendo conversacional, pero algo en su tono exigía atención. Incluso los enormes guerreros Korak se inclinaron hacia adelante para escuchar. La tierra tiene grandes tiburones blancos, comenzó Jake. Máquinas de matar perfectas que han permanecido prácticamente inalteradas durante 400 millones de años. Pueden oler la sangre a kilómetros de distancia. Su mordedura. La fuerza supera los 9.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y no temen a casi nada en el océano. Hizo una pausa para asimilarlo. También tenemos cocodrilos de agua salada. Depredadores de emboscada con la fuerza de mordida más fuerte de cualquier animal vivo. Pueden contener la respiración durante una hora, permanecer completamente quietos durante horas, y su piel acorazada puede desviar la mayoría de los ataques. La voz de Jake se hizo más fuerte a medida que continuaba. Osos polares que pueden oler focas a través de 90 centímetros de hielo. Osos pardos que pueden correr más rápido que los caballos de carreras a pesar de pesar 360 kilogramos. Tigres siberianos que cazan solos en territorios más grandes que algunos países. Leones africanos que coordinan cacerías en manada con precisión militar. Los extraterrestres escucharon con fascinación y creciente inquietud. Las descripciones de Jake pintaban imágenes de criaturas que sonaban tan peligrosas como cualquier cosa que hubieran descrito de sus propios mundos. Lobos que pueden rastrear presas a cientos de kilómetros y comunicar estrategias complejas mediante aullidos. Aves rapaces con una visión 8 veces más aguda que la de los humanos, que se lanzan en picado a velocidades que matarían a la mayoría de las criaturas al impactar. Venenosas. Serpientes que pueden matar de un solo mordisco. Depredadores de aguas profundas que cazan en la oscuridad absoluta bajo una presión aplastante. El comandante Strack interrumpió con voz tensa. Parecen criaturas formidables. ¿Pero dónde están ahora? Seguramente su civilización avanzada ha eliminado a esas bestias tan peligrosas. La sonrisa de Jake se ensanchó, y había algo inquietante en ella. ¿Eliminarlas? ¿Por qué haríamos eso? La pregunta sorprendió a todos los alienígenas en la cantina. Strax, con la mandíbula ligeramente abierta, mostrando sus hileras de dientes afilados. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Porque compiten con ustedes por los recursos. Porque amenazan a sus jóvenes, a sus débiles, a su civilización. ¿Siguen ahí? Dijo Jake simplemente. Todos y cada uno de ellos.
Los tiburones blancos aún patrullan nuestros océanos. Los cocodrilos aún acechan en nuestros ríos. Los osos aún vagan por nuestros bosques y casquetes polares. Los tigres aún cazan en nuestras selvas. Los lobos aún corren en manadas por nuestras tierras salvajes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake podía ver las implicaciones de sus palabras comenzando a registrarse en los rostros extraterrestres alrededor de la habitación. Algunos parecían confundidos, otros sorprendidos y unos cuantos comenzaban a parecer asustados. Después de millones de años de evolución, continuó Jake, después de compartir el mismo planeta con los humanos durante cientos de miles de años, todos siguen ahí, siguen cazando, siguen prosperando, siguen siendo peligrosos. La voz del comandante Strack era apenas más que un susurro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sobreviven con tantos depredadores ápice? Jake terminó su bebida y dejó el vaso vacío sobre la mesa con un suave clic. Esa, dijo, es una muy buena pregunta. Jake Morrison se levantó lentamente de su silla, con movimientos tranquilos y pausados. Aunque era más pequeño que la mayoría de los alienígenas que lo rodeaban, algo había cambiado en la atmósfera de la cantina. La energía jactanciosa de la noche anterior había sido reemplazada por una tensión incómoda que parecía agobiar a todos en la sala. El comandante Strack dio un paso atrás, aunque probablemente no se dio cuenta. La confianza anterior del enorme guerrero Corfax se había evaporado, reemplazada por algo que se parecía sospechosamente a la incertidumbre. Sus compañeros guerreros se movían nerviosos detrás de él, sus garras raspando el suelo metálico. Me preguntaste cómo sobrevivimos con tantos depredadores ápice, dijo Jake, su voz se oía con facilidad en el silencio de la cantina. La respuesta es simple. Aprendimos a coexistir con ellos en lugar de eliminarlos. Empezó a caminar lentamente alrededor de su mesa, con las manos entrelazadas a la espalda. Como un maestro dando una lección. Los extraterrestres se movieron instintivamente para cederle espacio, creando un pequeño círculo alrededor del humano. Tomemos como ejemplo los grandes tiburones blancos que mencioné, continuó Jake. Durante miles de años, los humanos vivieron en las costas donde cazaban estos depredadores. Aprendimos sus patrones, comprendimos su comportamiento, desarrollamos técnicas para evitarlos o defendernos de ellos cuando era necesario, pero nunca intentamos exterminarlos por completo. La piel del embajador Meray destellaba confusos patrones azules y verdes. ¿Pero por qué no? Seguramente su tecnología avanzó hasta el punto de poder eliminarlos de forma segura. Jake asintió. Oh, por supuesto. Desarrollamos armas que podían matar a cualquier criatura en nuestros océanos a kilómetros de distancia. Sistemas de sonar que podían rastrear a cada tiburón en el agua. Compuestos químicos que podían envenenar ecosistemas enteros si decidíamos usarlos. Hizo una pausa en su lento círculo alrededor de la mesa. Pero no los usamos. En cambio, estudiamos a los tiburones. Aprendimos que eran cruciales para mantener la salud de los ecosistemas oceánicos. Descubrimos que eliminar a los depredadores ápice provoca efectos en cascada que pueden destruir cadenas tróficas enteras. Los Vex insectoides chasquearon sus mandíbulas. Confusión. Estudiaste a tus depredadores en lugar de cazarlos. Hicimos ambas cosas, respondió Jake. Las estudiamos. Los cazábamos cuando era necesario y los protegíamos cuando necesitaban protección. Establecimos santuarios marinos donde los tiburones pudieran reproducirse de forma segura. Aprobamos leyes que limitaban el número de personas que podían ser asesinadas. Incluso desarrollamos industrias turísticas donde la gente paga dinero solo para ver estas peligrosas criaturas en su hábitat natural. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. El concepto que Jake estaba describiendo parecía completamente extraño para todas las especies alienígenas presentes. ¿Pero qué pasa cuando atacan a tu pueblo?, preguntó Grex, el joven guerrero Korak. Seguramente luchaste en aquel entonces. Por supuesto que lo hicimos, dijo Jake.
Cuando un tiburón atacó a un humano, nos ocupamos de ese tiburón individualmente. Pero nunca asumimos que todos los tiburones eran amenazas solo porque uno había sido agresivo. Estudiamos el ataque, aprendimos que lo desencadenó y desarrollamos mejores formas de evitar situaciones similares en el futuro. Reanudó su lenta caminata alrededor de la mesa. El mismo enfoque funcionó con todos nuestros depredadores. Los osos pardos que se acercaban demasiado a los asentamientos humanos fueron reubicados, no sacrificados. Los lobos problemáticos fueron trasladados a zonas con presas más naturales. Incluso las serpientes peligrosas fueron capturadas y liberadas en hábitats apropiados en lugar de ser sacrificadas en el lugar. El comandante Strack encontró su voz, aunque sonaba tensa. Esto es imposible. No se puede mantener una civilización tecnológica mientras se comparte el mundo con múltiples depredadores máximos. Una especie debe dominar. Jake se detuvo y miró directamente al comandante Korak. ¿Por qué? La pregunta era tan simple que pareció tomar a Strack por sorpresa. Porque así es como funciona la naturaleza. Los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados, la competencia conduce al dominio. ¿Lo hace? Jake preguntó. ¿O la competencia conduce a la adaptación y la mejora? Déjame contarte lo que realmente sucedió cuando los humanos se convirtieron en la especie dominante en la Tierra. Se movió para pararse directamente frente al grupo de guerreros Korak. A pesar de la diferencia de tamaño, eran ellos los que parecían intimidados. Los primeros humanos no eran depredadores máximos, comenzó Jake. Éramos carroñeros, usuarios de herramientas, criaturas sociales que sobrevivían siendo más inteligentes en lugar de más fuertes. Cuando nos topamos con depredadores peligrosos, no podíamos igualar su velocidad, su fuerza ni sus armas naturales. Los extraterrestres escuchaban atentamente, pendientes de cada palabra. Entonces desarrollamos tecnología. Lanzas, arcos, trampas y, finalmente, armas de fuego y sistemas de seguimiento de aeronaves y satélites. En cuestión de unos pocos miles de años, tuvimos la capacidad de eliminar cualquier especie que quisiéramos. Podríamos habernos convertido en el único gran depredador de nuestro planeta. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? La pregunta provino del delegado sariense, cuya cresta emplumada estaba erguida en señal de agitación. La expresión de Jake se puso seria porque nos dimos cuenta de que eso nos haría más débiles, no más fuertes. Empezó a caminar de nuevo y su voz ganó intensidad. Cada especie de depredador de la Tierra nos enseñó algo valioso. Los tiburones nos enseñaron cómo moverse eficientemente a través del agua. Las aves rapaces nos enseñaron sobre navegación aérea y ataques de precisión. Los cazadores en manada, como los lobos, nos enseñaron sobre coordinación y tácticas. Los depredadores de emboscada, como los cocodrilos, nos enseñaron sobre la paciencia y el buen criterio. El patrón de piel del embajador de Marai cambió a un color morado oscuro. Aprendiste de tus depredadores en lugar de destruirlos. Exactamente. Jake dijo, la competencia no nos hizo querer eliminar a nuestros rivales. Nos hizo querer comprenderlos, aprender de ellos, ser mejores que ellos sin eliminarlos por completo de la ecuación. Se detuvo nuevamente frente al comandante Strack. Porque esto es lo que pasa con los verdaderos depredadores máximos. No temen a la competencia. Ellos lo acogen con agrado. La competencia te mantiene alerta. Te mantiene evolucionando, te mantiene mejorando. La enorme voz de Corrí apenas era audible. ¿Y entonces en qué nos convierte eso? La sonrisa de Jake era fría y sin piedad. Os hace cobardes. La palabra golpeó la cantina como un golpe físico. Varios extraterrestres retrocedieron como si hubieran sido golpeados. Las garras del comandante Strack se extendieron involuntariamente, raspando contra su armadura. Cada especie en esta sala representa un mundo donde un depredador se asustó. Jake continuó sin descanso. Miedo a la competencia, miedo a tener que demostrar su superioridad cada día. Asustado por la posibilidad de que después de todo no fueran los mejores cazadores,
hizo un gesto alrededor de la habitación. Así que, en lugar de afrontar el desafío y convertirse en mejores depredadores, tomaron el camino fácil. Eliminaste a tu competencia. Cometiste genocidio contra el ecosistema de tu propio planeta en lugar de demostrar que mereces estar en la cima. La delegación Vex comenzó a comunicarse frenéticamente entre ellos. La piel del Mertaí mostró rápidos patrones de angustia. Incluso los Orans, habitualmente estoicos, parecían agitados. Eso no es. El comandante Strack empezó a protestar, pero Jake lo interrumpió. ¿Cómo lo llamarías? Jake exigió. Usted describió disputas territoriales, eliminación necesaria, remoción para la supervivencia. Déjame traducir esto en un lenguaje honesto. Cazaron y mataron a todas las demás especies de depredadores en sus mundos porque tenían miedo de que fueran mejores cazadores que ustedes. Miró alrededor de la habitación a todos los extraterrestres reunidos. No sois depredadores máximos. Tus cobardes supremos que no supieron soportar una competencia justa. La cantina estalló en sonidos enojados de múltiples especies. Las garras rasparon el metal, las mandíbulas chasquearon agresivamente y los patrones de piel brillaron con colores de advertencia, pero ninguno de ellos se movió para atacar al humano. Algo en su comportamiento, en la absoluta confianza con que hablaba, los detuvo. ¿Quieres saber sobre las tradiciones de caza humanas? Jake preguntó, alzando la voz por encima de las protestas extraterrestres. Cazamos las presas más peligrosas de la galaxia. La habitación volvió a quedar en silencio poco a poco, esperando su respuesta. Nos cazamos unos a otros. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los extraterrestres lo miraron con asombro e incredulidad. Los humanos, dijo Jake con sombría satisfacción, son la única especie en el espacio conocido que ha pasado miles de años perfeccionando el arte de cazar a otros miembros de su propia especie. Y lo hacemos con reglas, con honor, con respeto hacia nuestros oponentes. Lo llamamos guerra, y lo hemos ido haciendo mejor durante milenios, mientras mantenemos vivos y prósperos a todos nuestros demás depredadores. La voz del comandante Strack se quebró cuando habló. ¿Cazáis a los de vuestra especie? Nosotros competimos con los de nuestra especie, corrigió Jake. La prueba definitiva de la habilidad de un depredador. Enfrentarse a un oponente que piensa como tú, que tiene acceso a las mismas herramientas y tecnología, que puede adaptarse. Aprender y contraatacar con la misma inteligencia. Él sonrió y todos los extraterrestres en la cantina sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Eso es lo que hacen los verdaderos depredadores máximos. La cantina permaneció congelada en un silencio atónito mientras las palabras de Jake calaban hondo. La revelación de que los humanos cazaban a su propia especie había sacudido a todos los extraterrestres presentes hasta la médula. La boca del comandante Strack estaba abierta, revelando sus filas de dientes afilados, pero no surgió ningún sonido. Los demás guerreros Corfac parecían igualmente desconcertados. Su confianza anterior quedó completamente destrozada. Jake regresó a su silla y se sentó, su movimiento lento y deliberado. Ahora parecía completamente relajado, como si la confrontación hubiera aliviado cierta tensión interna. Cuando volvió a hablar, su voz había vuelto a su tono conversacional anterior, pero el acero subyacente permanecía. Todos parecen sorprendidos por esa revelación, observó, mirando a los extraterrestres reunidos. Pero no deberías. Es la evolución natural de los verdaderos depredadores. Hizo un gesto hacia la delegación Vex cuyos ojos compuestos reflejaban las luces de la cantina en patrones rápidos. Usted describió la caza en enjambres coordinados utilizando comunicación química y sincronización perfecta. Eso requiere inteligencia, planificación y cooperación, pero tú solo aplicaste esas habilidades para cazar gusanos de túnel sin mente. El Vex líder hizo clic nerviosamente. Los devoradores eran peligrosos. Podían sentir nuestra aproximación y adaptar sus movimientos. Pero ellos no podían pensar como tú, interrumpió Jake. No podían desarrollar nuevas tácticas en medio de una cacería.
No pudieron comunicar estrategias complejas a sus aliados. No podían construir herramientas para darse ventajas. Eran simplemente animales muy grandes y muy peligrosos. Se dirigió al embajador de Mertaí. ¿Y tú? Cazando esos krakens de las profundidades y aplastando la oscuridad. Depredadores impresionantes. Ciertamente. Antiguas criaturas inteligentes con armas naturales y habilidades de camuflaje. La piel alienígena acuática brillaba con colores inciertos. Los krakens estaban entre las criaturas más peligrosas de nuestros océanos. Tenían información que se acercaba a la nuestra. Acercándose, Jake repitió. Pero nunca desarrollaron tecnología. ¿Verdad? Nunca construyó armas ni vehículos ni sistemas de comunicación. Nunca formaron ejércitos ni desarrollaron tácticas de batalla ni crearon estrategias que pudieran evolucionar durante el combate. El silencio de Mertaí fue respuesta suficiente. La mirada de Jake se dirigió al comandante Strack. Tus bestias espinosas suenan como la presa más impresionante de todas. Piel blindada, espinas venenosas, tamaño y fuerza increíbles. Seguir a alguien durante 7 días a través de un terreno peligroso demuestra verdadera habilidad y determinación. El comandante Korak se enderezó ligeramente, tal vez esperando alguna validación de su destreza en la caza. Pero seguía siendo solo un animal, continuó Jake, destruyendo esa esperanza. Peligroso, sí, mortal, ciertamente, pero no podría ponerte trampas. No pude pedir refuerzos. No pudo adaptar su estrategia en función de sus tácticas. No podía mirar sus armas y desarrollar otras mejores. No podía estudiar sus patrones de caza ni planificar contraataques. Jake se inclinó hacia adelante en su silla. Cada cacería que has descrito sigue el mismo patrón. Depredadores avanzados e inteligentes que utilizan técnicas sofisticadas para matar presas grandes y peligrosas, pero en última instancia inferiores. Desarrollaste todas estas habilidades, toda esta inteligencia, todas estas capacidades, y luego las usaste para cazar criaturas que no podían igualar tus capacidades mentales. La habitación estaba tan silenciosa que el suave zumbido del sistema de reciclaje de aire de la estación parecía fuerte en comparación. Los humanos hicieron algo diferente, dijo Jake. Cuando desarrollamos inteligencia y tecnología, cuando nos volvimos capaces de tácticas sofisticadas y comunicaciones complejas, no solo usamos esas habilidades para cazar animales. Los usamos para competir con otros seres que tenían las mismas capacidades. Se levantó de nuevo y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Su camino lo llevaba a pasar por cada grupo de extraterrestres. Las primeras guerras humanas eran brutales y primitivas, pero también intensamente competitivas. Tribu contra tribu, ciudad contra ciudad, nación contra nación. Cada lado intenta superar al otro, desarrollar mejores armas y crear tácticas superiores. El delegado sariano habló con voz insegura. Pero esto debe haber sido destructivo y derrochador. Seguramente hubiera sido más eficiente cooperar. Jake asintió. Absolutamente destructivo. La historia de la humanidad está llena de guerras que mataron a millones, conflictos que duraron décadas y batallas que cambiaron el curso de civilizaciones enteras. Fue un desperdicio increíble y a menudo trágico. Hizo una pausa en su recorrido por la habitación. También fue el mayor programa de entrenamiento para depredadores máximos que la galaxia haya visto jamás. Los extraterrestres intercambiaron miradas confusas. Jake continuó su explicación. Cada guerra humana nos enseñó algo nuevo sobre la caza de presas inteligentes. Aprendimos camuflaje y sigilo al intentar evitar a los exploradores enemigos. Desarrollamos armas de largo alcance para atacar objetivos que pudieran disparar. Creamos sistemas de comunicación que no pudieran ser interceptados por los oponentes que intentaran interceptarlos. Su voz ganó intensidad a medida que hablaba. Aprendimos a coordinar ataques que involucraban a miles de personas a lo largo de grandes distancias. Desarrollamos cadenas de suministro que podían funcionar incluso cuando eran atacadas por enemigos que entendían cómo funcionaban. Creamos estrategias dentro de estrategias,
planes dentro de planes, engaños dentro de engaños. La piel del embajador de Meritai ahora tenía un patrón constante de color azul profundo, lo que indicaba una angustia extrema. Esto suena como una locura. ¿Cómo sobrevivió vuestra especie a un conflicto tan constante? Hemos mejorado en eso, dijo Jake simplemente. Cada generación aprendió de los errores de la anterior. Cada guerra nos enseñó nuevas técnicas que se transmitieron y mejoraron. Desarrollamos reglas de compromiso para evitar la extinción total. Códigos de honor que permitían a los enemigos derrotados rendirse. Sistemas diplomáticos que podrían poner fin a los conflictos antes de que destruyan a ambos lados. Se detuvo y miró directamente al comandante Strack. Y a través de todo esto, a través de miles de años de perfeccionar el arte de cazar presas inteligentes, nunca eliminamos a nuestra competencia porque entendimos que la competencia era lo que nos hacía más fuertes. Pero finalmente dejaste de luchar en guerras, dijo Gre esperanzado, el joven guerrero Korak. Su especie logró la paz. La sonrisa de Jake era sombría. Nos volvimos tan buenos en la guerra que desarrollamos armas capaces de destruir todo nuestro planeta. En ese momento, tuvimos que elegir. Encontrar otras formas de competir o eliminarnos por completo. Hizo un gesto hacia la ventana que mostraba las estrellas más allá de la estación. Así que dirigimos ese impulso competitivo hacia el exterior. Exploramos el espacio, no como una especie unificada en busca de conocimiento, sino como naciones competidoras tratando de reclamar territorio y recursos antes de que sus rivales pudieran llegar allí. Llevamos menos de 2 siglos en el espacio y ya hemos establecido colonias en docenas de mundos, cada uno intentando demostrar su superioridad sobre los demás. Las implicaciones de esta revelación fueron comprendiendo poco a poco los extraterrestres reunidos. Jake podía ver la comprensión y el miedo creciendo en sus ojos. Cada colonia humana, cada nave humana, cada explorador humano aquí afuera es parte de una competencia continua entre diferentes facciones de nuestra especie. Jake explicó, seguimos cazándonos unos a otros, incluso aquí entre las estrellas, pero ahora lo hacemos a escala galáctica con tecnología y tácticas que se han perfeccionado a través de milenios de conflicto. Comandante, la voz de Cés era apenas un susurro. Y todos tus otros depredadores siguen vivos, terminó Jake. Todavía prospera en la Tierra, todavía enseña a las nuevas generaciones de humanos sobre la caza, la supervivencia y la adaptación. Porque nunca cometimos el error que todos ustedes cometieron. Nunca eliminamos a nuestra competencia por miedo. La cantina se llenó del sonido de la respiración nerviosa de una docena de especies diferentes. Jake regresó a su mesa y se sentó. Luego miró a su alrededor todas las caras que lo miraban. ¿Quieres saber qué diferencia a los verdaderos depredadores de los impostores? Él preguntó. Los verdaderos depredadores máximos no temen a la competencia, la crean. Tomó su vaso vacío y lo examinó pensativamente. Cada especie en esta sala representa un mundo donde el depredador dominante se asustó y tomó el camino fácil. Eliminaste a tus rivales en lugar de demostrar que eras mejor que ellos. Sus ojos se movían de un grupo alienígena a otro. Los humanos tomaron el camino difícil. Mantuvimos con vida a nuestros rivales y aprendimos a competir con los de nuestra especie. Por eso estamos aquí entre las estrellas mientras todos ustedes todavía cuentan historias sobre la caza de animales. El peso de las palabras de Jake se apoderó de la cantina como una manta pesada. La atmósfera jactanciosa de esa misma noche había sido destruida por completo, reemplazada por una incómoda conciencia de lo que realmente significa la verdadera excelencia depredadora. El comandante Strack habló una última vez. Su voz estaba llena de algo que podría haber sido desesperación. Pero somos cazadores expertos. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro orgullo. Jake lo miró con algo que podría haber sido lástima. Construido sobre los huesos de tus superiores, dijo en voz baja. Teníais el potencial de ser auténticos depredadores. En cambio, eligieron ser los únicos depredadores que quedaron vivos.
El capitán humano se levantó y colocó algunos créditos sobre la mesa para pagar su bebida. Eso no es fuerza, dijo mientras se preparaba para partir. Eso es cobardía. Jake Morrison caminó hacia la salida de la cantina. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto que había caído sobre la habitación. Detrás de él, decenas de extraterrestres permanecían congelados en sus asientos, sus mentes luchando por procesar todo lo que acababan de escuchar. La revelación había destrozado su comprensión de lo que significaba ser un depredador, lo que significaba ser fuerte, lo que significaba ser verdaderamente peligroso. El comandante Strack observó la figura humana que se retiraba con una mezcla de rabia, humillación y algo más que no pudo identificar. Miedo quizás, o respeto. Las enormes garras del Corrí, Unk, rasparon la mesa de metal mientras sus manos se cerraban en puños. «Espera», gritó Strack, con la voz ligeramente quebrada. «No puedes irte después de decir esas cosas. Has insultado a todas las especies aquí presentes esta noche. Desafió nuestro honor, nuestras tradiciones, nuestra propia identidad». Jake se detuvo en la entrada de la cantina y se giró para mirar hacia la habitación. Su expresión era tranquila, casi aburrida, como si el enfrentamiento no hubiera sido más que un inconveniente menor. «¿Lo he hecho?», preguntó suavemente. «Pensé que solo estaba haciendo preguntas y compartiendo información sobre mi mundo natal. Si te sientes ofendido por descubrir la verdad sobre el ecosistema de la Tierra, eso suena a un problema personal». La delegación Vex hablaba frenéticamente entre sí y sus ojos compuestos reflejaban patrones agitados. El Vex líder dio un paso adelante, sus mandíbulas moviéndose nerviosamente. «Hablas de los humanos como depredadores superiores», dijo el insectitoide. «Pero tú eres solo un hombre solo en esta estación. Si tu especie es tan peligrosa, ¿dónde están tus compañeros de manada? ¿Dónde está tu enjambre?». La sonrisa de Jake era fría y paciente. «Estás mirando esto de manera equivocada. Piensas en términos de grupos y enjambres porque necesitas números para sentirte seguro. Los humanos aprenden a ser peligrosos solos». Hizo un gesto casual hacia la ventana que mostraba la vasta extensión de espacio más allá de la estación. «Pero si tienes curiosidad acerca de las cifras humanas, no dudes en consultar los registros de envío. Cuente cuántos vasos humanos pasan por el sistema cada día. Consulte los informes de las colonias de los mundos del borde exterior. Busque las cifras de población de Nueva Pekín o Neo-Tokio o cualquiera de los otros 100 asentamientos humanos que se han establecido en los últimos 50 años». Los extraterrestres intercambiaron miradas inciertas. Algunos de hecho habían notado la creciente presencia humana en este sector del espacio, pero habían asumido que se trataba simplemente de una expansión normal de una nueva especie que llegaba al espacio. «Lo que pasa con los depredadores máximos», continuó Jake, «es que no se anuncian con exhibiciones dramáticas o historias jactanciosas. Simplemente se dispersaron silenciosamente por todos los hábitats disponibles y se sintieron como en casa». La piel del embajador de Merai mostró patrones nerviosos. «¿Estás sugiriendo que los humanos se están expandiendo agresivamente y reclamando territorio?». «No estoy sugiriendo nada», respondió Jake. «Estoy afirmando un hecho. Los humanos están estableciendo colonias, rutas comerciales y puestos militares en toda esta región de la galaxia. Pero lo estamos haciendo de manera silenciosa y eficiente, sin hacer grandes discursos sobre nuestra destreza en la caza». Miró alrededor de la habitación a todos los extraterrestres reunidos. «Mientras ustedes han estado sentados en cantas contando historias sobre los animales peligrosos que han matado, nosotros hemos estado haciendo el trabajo de expandir nuestro territorio e influencia». El comandante Strack se levantó de su asiento y su enorme figura se elevó sobre los demás clientes. «Hablas de puestos militares. ¿Nos estás amenazando?». Jake se rió, un sonido completamente desprovisto de calidez. «Estoy amenazándote, comandante. Si los humanos quisieran amenazarte, lo sabrías. Lo que estoy haciendo es mucho peor que amenazarte». Los ojos del guerrero Korak se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?».
Te estoy explicando que la galaxia ya ha cambiado y ni siquiera te has dado cuenta, dijo Jake. Mientras todos competían para ver quién podía contar la historia de caza más impresionante, los verdaderos depredadores máximos estaban transformando silenciosamente el panorama político y económico del espacio habitado. La sala estalló en sonidos furiosos de múltiples especies. Las garras rasparon el metal, las mandíbulas chasquearon agresivamente y varios extraterrestres se pusieron de pie agitados. Pero Jake permaneció completamente tranquilo, como si sus demostraciones de agresión no fueran más que representaciones teatrales. Revise sus informes comerciales, sugirió por encima del ruido. Vea cuántas de sus líneas de suministro dependen ahora de compañías de transporte humanas. Observe sus redes de comunicación y note cuánto tráfico se enruta a través de estaciones de retransmisión humanas. Examine sus acuerdos defensivos y cuente cuántos de ellos incluyen ahora activos militares humanos como apoyo de respaldo. La cantina gradualmente volvió a quedar en silencio a medida que las implicaciones de sus palabras se asimilaban. Varios extraterrestres ya estaban accediendo a sus dispositivos de datos personales. Sus expresiones se volvían más preocupadas a medida que revisaban la información. Esto es imposible, dijo el delegado Soriano, con su cresta emplumada erguida en señal de agitación. Ninguna especie podría lograr una influencia tan amplia en tan poco tiempo. Tienes razón, asintió Jake. Ninguna especie podría hacerlo por sí sola. Pero recuerda lo que te dije sobre la guerra humana. Hemos estado compitiendo entre nosotros durante miles de años. Cada facción humana aquí está intentando establecer su dominio sobre las demás, lo que significa que todas se están expandiendo tan rápida y eficientemente como sea posible. Hizo un gesto hacia la ventana nuevamente. Probablemente haya representantes de al menos 6 gobiernos, corporaciones u organizaciones militares humanas diferentes en esta estación en este momento. Todos compiten entre sí, pero desde tu perspectiva, simplemente parece una rápida expansión humana. El joven guerrero Korak, Gre, habló con voz insegura. Pero seguramente esta competencia entre facciones humanas crea oportunidades para que otras especies obtengan ventajas. La expresión de Jake se volvió lastimera. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Las facciones humanas pueden competir entre sí, pero comparten ciertas características fundamentales. Todos son descendientes de depredadores máximos que aprendieron a cazar presas inteligentes. Todos provienen de un mundo en el que coexistieron múltiples especies de depredadores y se impulsaron mutuamente hacia la mejora constante. Hizo una pausa para dejar que esto asimilara. Cuando las facciones humanas compiten por recursos o territorio, no se eliminan entre sí de la misma manera que su especie eliminaba a sus rivales. Se adaptan, mejoran, desarrollan nuevas estrategias y tecnologías. La competencia los hace a todos más fuertes. La piel del embajador de Demart había cambiado a patrones de color morado oscuro que indicaban una angustia extrema. Entonces no hay manera de competir con ellos eficazmente. Ahora estás empezando a entender, dijo Jake con satisfacción. Las especies que eliminaron a su competencia hace miles de años simplemente no están equipadas para enfrentar a oponentes que han estado perfeccionando sus habilidades competitivas contra adversarios igualmente inteligentes durante milenios. La voz del comandante Stre estaba llena de ira desesperada. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¿Envío? ¿Rendirse? ¿Estás aquí para exigir tributo? Jake negó con la cabeza. No quiero nada de ti. Solo soy un transportista de mercancías cuyo barco se averió y necesitaba reparaciones. Toda esta conversación comenzó porque querías escuchar historias de caza. ¿Recordar? El enorme Corrí lo miró con incredulidad. Acabas de decirnos que toda nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra identidad como depredadores se basa en la cobardía y el genocidio, y afirmas que no quieres nada de nosotros. Te dije la verdad porque me la pediste, respondió Jake. Lo que hagas con esa información depende completamente de ti. Se giró para irse, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Aunque, si buscas consejo, te sugiero que empieces por descubrir qué quieres ser de mayor,
porque fingir ser un superdepredador claramente no te está funcionando. Jake salió de la cantina, dejando atrás una sala llena de egos destrozados y crisis existenciales. Los alienígenas permanecieron sentados en un silencio atónito, cada grupo lidiando con el impacto psicológico de ver sus creencias fundamentales sobre la fuerza y el dominio completamente desmanteladas. Durante las horas siguientes, la noticia del enfrentamiento se extendió por Nexus 7. La historia se volvió a contar en docenas de idiomas y métodos de comunicación, creciendo y cambiando con cada relato. Pero el mensaje principal seguía siendo el mismo. Un solo humano había entrado en una sala llena de autoproclamados superdepredadores y había revelado que todos eran fraudes evolutivos. Para cuando la nave de Jake estuvo reparada y lista para partir, todo el carácter de la estación comercial había cambiado. Los alienígenas que antes se pavoneaban por los pasillos con una confianza depredadora ahora se movían con paso inseguro. Las especies que dominaban las conversaciones con historias fanfarronas ahora hablaban en voz baja y contenida. El impacto psicológico se extendió mucho más allá de Nexus 7. A medida que las naves partían de la estación y llevaban la noticia del incidente a otros sistemas, la historia se extendió como un reguero de pólvora por la comunidad galáctica. Cada especie que había construido su identidad en torno a ser depredadores ápices se vio obligada a enfrentar verdades incómodas sobre su propia historia. Jake Morrison abordó su carguero a la mañana siguiente, completamente inconsciente del caos que había dejado a su paso. Su bodega estaba llena de mercancías con destino a las colonias del borde exterior, y tenía un horario que cumplir. En lo que a él respectaba, simplemente había respondido algunas preguntas y compartido algunas historias sobre la Tierra. Pero a medida que su nave se alejaba de las bahías de atraque de Nexus 7, Jake no pudo evitar notar cómo las otras naves en la zona parecían darle a su pequeño carguero una apariencia más amplia de lo habitual. Tripulaciones alienígenas que lo habría ignorado por completo ayer, pero ahora seguía sus movimientos con evidente atención. Sonrió para sí mismo mientras ponía rumbo al siguiente sistema. Quizás la galaxia por fin empezaba a comprender lo que significaba compartir el espacio con auténticos depredadores ápice. Tras él, Nexus 7 seguía descomponiéndose.